Sí. Bueno, Mm, bueno, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, ahí ustedes vieron, la actividad se graba, va a salir por el canal de YouTube, entonces, eh, por cuestiones éticas, digamos, todo lo que tenga que ver con en el contenido, con cuestiones clínicas que puede haber, está claramente el material desfigurado y les pedimos que en sus intervenciones, si incluyen algo de esto, tengan el mismo cuidado, digamos. Fabiana ya los debe haber silenciado a todos para que no haya tanto sonido ambiente. Bueno, inauguramos el año científico de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, estamos contentos, gracias por acompañarnos. Eh, Después presento a nuestra invitada de hoy, pero en primer lugar le quiero dar la palabra a Patricia de Cara. Patricia, para los que no la conocen, es psicoanalista, es miembro titular de APC y actualmente es nuestra presidenta por el periodo 24-25. Patricia, Bueno, gracias, Cande. Buenas noches de nuevo a todos, a todas. Aquí estamos celebrando un nuevo ciclo de tertulias, el cuarto. Iniciamos el cuarto ciclo de tertulias, recién estábamos recordando cuando iniciamos allá por pandemia, y bueno, quedó instalado y se va renovando año a año. Eh, Me gustaría, bueno, es cortito, ¿no? Empezar con una breve cita de un psicoanalista que hoy nos dejó, que es Ricardo Rodulfo, y hay una cita que el equipo de comunicación al cual agradecemos, Carla, Brian, Mariela Errasti, seleccionaron una cita muy, muy justa para comenzar la tertulia de hoy. Dice: no estaría mal que se diera cierta efervescencia, cierto calor de trabajo tan importante para alcanzar un clima de libertad de pensamiento, que es que es como decir acceder a la libertad para preguntar, para interrogar, siendo casi una redundancia. Me pareció, bueno, a manera de homenaje, un psicoanalista muy reconocido, un referente en la Argentina, en Latinoamérica y también en el mundo por su obra, tan creativo, y un poco, bueno, identificados con ese espíritu renovador, este, que los psicoanalistas, a lo que los psicoanalistas nos debemos de alguna manera. Eh, Aquí estamos, en la tertulia es una invitación al diálogo, a hacer circular la palabra, los pensamientos, las divergencias, aún en la divergencia poder seguir construyendo, eh, y cuestionándonos a partir de nuestras teorías, pero también a la luz de la práctica, ¿no? De la práctica clínica, la que cada uno transita. Entonces la tertulia es un momento especial al final del día, y una vez al mes nos daremos cita a lo largo del año. El eje este año, una vez más, es compartido con la formación de instituto. Entonces el eje central o la columna vertebral por la cual iremos ahí zigzagueantes es inconscientes, lo hemos puesto en plural, ¿no? Cada uno tiene su manera de llevar adelante como analistas su práctica, su manera de comprender, de complejizar el inconsciente, los inconscientes. Bueno, y ahí estuvimos trabajando en la previa, para ir armando y construyendo una hoja de ruta que a lo largo del año iremos encontrándonos con distintas temáticas, ¿eh? Eh, para poder ponerlas en cuestión, en tensión y en diálogo, sobre todo en diálogo. Hoy tenemos una invitada especial, Patricia Alcolombre, ya la va a presentar Cande, y en esta primera tertulia, eh, fertilidades en cuestión, el inconsciente asistido. Bueno, hasta aquí
Nos deseo una linda tertulia, un lindo diálogo, y te doy la palabra, Cande. Bueno, bueno, muchos de los que están acá la conocen, a Patricia. De todos modos, para los que no, les quiero contar. Patricia es doctora en psicología, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y ex co-chair por Latinoamérica de COUAP y actual presidenta de COUAP, el Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la IPA. Es supervisora y docente de posgrado en el doctorado APA, USAL y en otras instituciones del país y del exterior. Es autora de los libros Deseo de hijo, Pasión de hijo, Esterilidad y técnicas reproductivas a la luz del psicoanálisis. Autora y compiladora del libro Travesías del cuerpo femenino, declarado de interés en cultura y salud por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, junto con una serie de publicaciones de COUAP. Es autora de libros y trabajos en revistas nacionales e internacionales sobre temas de feminidad, masculinidad, deseo de hijo, parentalidades y técnicas reproductivas, psicoanálisis y género. Bueno, Patricia, de más está decirte que te agradecemos la presencia acá. No es la primera vez en nuestra casa, así que, bueno, es un gusto inaugurar lo científico de este año con esta actividad con vos acá. Bueno, muchas Bueno, gracias. Sí, bueno. continúas vos. Sí, les cuento, a Andrea Romero va a ser quien va a coordinar, digamos, después de la presentación de Patricia, para que realmente sea como un conversatorio. Entonces piden la palabra o lo hacen por medio del chat, y así vamos haciendo las intervenciones. Bueno, a modo de introducción en el tema, voy a leer algo antes de darle la palabra a Patricia. En estos tiempos y con mayor frecuencia llegan a nuestros consultorios personas con dificultades para tener hijos en forma natural. ¿Hay más casos que antes o ahora se conoce más? Lo cierto es que la medicina reproductiva y los avances tecnológicos están ahí desarrollándose a gran velocidad. En Argentina estamos a casi 40 años de los primeros nacimientos por tratamientos de fertilidad. Y a partir de la ley de fertilización asistida se han multiplicado significativamente. La misma incluye el acceso a todas las personas mayores de edad sin discriminación o exclusión de su orientación sexual o estado civil, con prácticas que se dan tanto en el ámbito público como privado. Ahora bien, desde nuestra escucha analítica privilegiamos la singularidad de cada caso. Sin embargo, hay algunas cuestiones que en mi experiencia resultan comunes. Quienes están transitando esta situación, tengan o no diagnóstico de infertilidad, hayan consultado o no a un especialista, manifiestan una enorme dificultad para hablar de esto con otras personas, tanto de su familia como de su entorno social. El conocimiento sin límites sobre tratamientos médicos, prácticas ancestrales y la curiosidad parecen ser inversamente proporcionales a la búsqueda del conocimiento sobre sí mismo. Suelen llegar con discursos medicalizados, describen estudios, prácticas y diagnósticos como un modo de controlar el descontrol del cuerpo, como un reaseguro de lo que los médicos puedan hacer con sus cuerpos. En ocasiones, la idea de tratamiento de fertilidad llega a reemplazar al encuentro sexual mismo. Al igual que en las técnicas de reproducción que saltean las trompas de falopio obturadas que no permiten el paso de los espermatozoides, los tratamientos médicos saltean la sexualidad para producir un embarazo. La persona que está atravesando un proceso de reproducción asistida, en la gran mayoría, tiene todo su interés puesto allí, investigando al detalle métodos, estadísticas, diagnósticos, siendo muy dificultoso reconocer y respetar los propios límites, tanto físicos como psíquicos. Suelen someterse a todos los tratamientos que el médico indique o al máximo que cubra la prepaga, sin considerar los costos subjetivos que conllevan. Mientras otras disciplinas se exigen delimitar y obtener cada vez más precisión
en y de sus campos de estudio, nosotros nos ubicamos en el lugar de resistir a tal tentación, porque la demanda es urgente y los tiempos psíquicos de quienes llegan a la consulta son acelerados. Los encuentros se dan en el marco de una transferencia saturada, la presión sobre el analista es intensa y el destiempo entre la elaboración y las fases de los tratamientos no suelen correr acompasados. Nuestro lugar se ubica allí donde los tiempos corren y donde las decisiones tienen más urgencia que la instalación de un dispositivo analítico. Las sesiones se impregnan de ansiedad, inmediatez, dolor, angustia y frustraciones. Allí es donde nuestra función debe resistir a que el apuro no nos convierta en su cómplice. El deseo de hijo se transforma en pasión de hijo, como lo plantea Patricia Alcolombre. Se desata una desenfrenada búsqueda donde el embarazo, / hijo, se convierte en objeto único e insustituible, donde la intensidad y la fijeza llega a extremos de autodestrucción. Ahora, voy a ilustrar con 3 pequeñas viñetas y le doy la palabra a Patricia. Daniela, en la primera consulta, cuenta que han transitado varios años de su vida con su pareja realizando múltiples tratamientos para lograr un embarazo sin éxito, que tomaron la decisión de congelar óvulos y que ahora han decidido separarse. Se pregunta, ¿de quién son los óvulos que tenemos? ¿Deberíamos dividir una parte para cada uno? Y si decidimos desecharlos, ¿lo harán o habrá hijos nuestros por ahí? La segunda. Lucía consulta sola. Relata que frente a la imposibilidad de quedar embarazada, el médico le plantea a ella y a su pareja la opción de recurrir a un tratamiento de fertilidad que incluye la donación de esperma. A ella le entusiasma la idea y renueva sus expectativas de ser madre. Pero a él se le plantea el interrogante de si va a querer a ese futuro hijo, ya que no lo va a sentir como un hijo propio, sino como de otro hombre. La tercera. Carolina consulta motivada por su imposibilidad para tener hijos. El diagnóstico de ambos, de la pareja, es ESCA, que es esterilidad sin causa aparente. Para ella, no tener un diagnóstico médico que explique lo que está sucediendo, lejos de tranquilizarla, le genera más ansiedad y enfado. Nadie nos dice lo que tenemos. Hemos realizado todos los estudios que nos indicaron y no arrojan ningún resultado. Carolina habla de los procedimientos médicos con la destreza de un especialista. Un año después de aquella primera consulta, trae un sueño de angustia que lo asocia a un hecho omitido y traumático de un aborto realizado en su adolescencia, donde en su momento no pudo decidir ni logró asimilar con el paso del tiempo. En ella, el no poder llegar al embarazo en su adultez quedó ligado a una fantasía de castigo por lo acontecido en aquellos años pasados, donde la culpa era la responsable y el castigo la consecuencia por la cual ella no podría convertirse en madre. Para finalizar, pienso que asistimos a un tiempo de creación de nuevos mitos acordes a nuevas subjetividades. Y nuestro desafío es no quedarnos al margen de una cultura que avanza a gran velocidad sin pedirle permiso a nuestras tradicionales y vigentes teorías y prácticas psicoanalíticas. Bueno, Patricia, te doy la palabra. Bueno, ahora sí, quiero en primer lugar agradecer a la Asociación Psicoanalítica de Córdoba esta invitación a participar en esta tertulia, en esta primera tertulia, que bueno, ya que hablamos de fertilidad, es un espacio fértil para pensar y profundizar en la clínica contemporánea y bueno, y en los desafíos teóricos también que tenemos, ¿no? Bueno, le agradezco a Patricia Cara, a vos, Candelaria, y a toda la comisión directiva. La verdad que estoy muy contenta, es un placer estar esta noche aquí. Agradezco también tus palabras introductorias y he tomado un par de las viñetas tuyas para en la presentación.
Bueno, el tema que nos convoca hoy es fertilidades hoy, el inconsciente asistido. Es un juego de palabras que articula la fertilidad asistida, que es una técnica médica, con el inconsciente, que es un concepto central del psicoanálisis y por lo que contaban, relataban, es el tema central del año, ¿no? Los inconscientes en plural. ¿De qué hablamos cuando decimos fertilidades en cuestión? A mí siempre me resultó significativo, para pensarlo, el aporte del historiador Ignacio Leucovitz, cuando fallecido, que partió tempranamente, se nos adelantó, como se dice en México, cuando dijo allá por el 2000, no me acuerdo exactamente, creo que era el 2000 o un año antes, en un evento de la APA, que ser fecundo es poder hacer un destino diferente para uno mismo. En este sentido, ser fecundo en este campo es hacer trabajar el psicoanálisis en una clínica que tiene su especificidad. Y también ser fecundos hoy en esta tertulia, en este diálogo en realidad propuesto en torno a las fertilidades en cuestión. Como sabemos, y ya lo adelantó Candelaria, las técnicas reproductivas introdujeron transformaciones en el campo de las parentalidades y la exploración y análisis de algunos de sus aspectos nos permiten seguir adentrándonos en la comprensión de los efectos en las subjetividades. Entre ellos, la noción de deseo de hijo, la pasión de hijo, la disyunción sexualidad-reproducción. Michel Thor escribía allá por el 92 su libro El deseo frío, ¿no? Esto de la disyunción de la sexualidad, de la reproducción, es el título de su libro, ¿no? Por otra parte, la ruptura del eje temporoespacial, fecha de concepción, por ejemplo, de un embrión, y la fecha de la transferencia. Creo que hubo un caso, esto pasaba mucho antes, que los invitaban a la televisión, no sé, a programas, cuando nacía un hijo que había sido concebido, recuerdo uno, que había sido concebido 10 años atrás, es muy raro todo, ¿no? Y había nacido 10 años después. También está el lugar del donante, tercero excluido, en la pareja parental, y las proyecciones sobre el hijo, el lugar de los cuerpos, los propios y los ajenos en las parentalidades, los nuevos orígenes de los niños y el sentimiento de extrañeza, aquello unheimlich de estas experiencias dentro del campo analítico. En esta presentación voy a profundizar más adelante en este último tema, lo unheimlich, la inquietante extrañeza en términos de Pierre Aulagnier, que alude a lo inédito que plantean las técnicas reproductivas. Aquello familiar que debía haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado. Ahora, volvamos al título de la actividad, fertilidades en cuestión. Para empezar, en estas consultas de búsqueda de embarazo, nos encontramos por un lado con la biotecnología aplicada a la fertilidad a través de distintos métodos y técnicas médicas que son diseñadas para asistir al cuerpo biológico. Y estas incluyen distintos tratamientos, como sabemos, como son la inseminación artificial, la fertilización in vitro, la conocida FIV, que era de la que más se hablaba en los comienzos, la donación de óvulos o esperma y la gestación subrogada. Pero está también presente, además de la fertilidad, de la biotecnología, de algún modo aplicada al cuerpo biológico, está también presente la fertilidad psíquica, pensada desde el rol del analista y desde el psicoanálisis como ancla. Pensaba también, mientras escribía y pensaba en este espacio, también en el tema del próximo congreso de IPA, ¿no? El psicoanálisis como ancla, en el sentido de hacer trabajar el tema al interior del psicoanálisis, ¿no? Al interior de un análisis, de los análisis. Un psicoanálisis vivo y fecundo,
para pensar en temas novedosos como son, por ejemplo, las técnicas reproductivas, que tienen múltiples presentaciones y combinaciones. En estos casos, trabajamos siempre dentro de un campo interdisciplinar que incluye, como decía, la biotecnología y el nuestro, que es psicoanálisis. Bueno, en este punto es importante ubicarnos y recordar un poco el contexto histórico-social de la época en el cual la concepción extracorpórea, es decir, fuera del cuerpo de una mujer, irrumpe en el mundo. Yo recuerdo que creo que pocos años antes había sido el primer trasplante de corazón de Barnard, digamos que era tapa alrededor del mundo, y luego aparece la foto de Louise Brown, el primer ser humano nacido, digamos, en forma extracorpórea en un laboratorio, en una probeta. Fue realmente algo inédito, revolucionario, y yo creo que entra dentro de lo que Badiou denomina un acontecimiento, es decir, porque esto desencadenó una cantidad de transformaciones enormes alrededor de todo el mundo, ¿no? Bueno, esta niña, Louise Brown, nacía en el 98 en Londres. Este año hace exactamente 45 años. Yo digo que es como una nueva Eva, podríamos decir, ¿no? Em, Fue la FIV, la fertilización in vitro, fue la primera técnica que se aplicó y abrió muchísimas posibilidades a parejas con dificultades en la fertilidad, ¿no? Después llegaron la donación de gametos, ¿no?, de esperma y de óvulos, y la última técnica en llegar es la gestación subrogada, ¿no?, que es una práctica creciente de la cual hoy no nos vamos a ocupar, pero que pone también sobre el tapete cuestiones éticas importantes. Desde entonces, la fertilidad asistida es una cuestión que alcanza múltiples campos, ¿no? Como decía, la biotecnología, los cuerpos, los órganos, las células, los fluidos, que se combinan en una nueva alquimia, una nueva arquitectura para concebir una vida, ¿no? Eh, y son todos elementos que de alguna u otra manera están presentes dentro del campo analítico. La fertilidad asistida también disoció en forma radical la reproducción de la sexualidad, constituyendo desde mi punto de vista un nuevo orden en la procreación, que habilita a tener hijos sin sexo. Se legalizaron también, para esa época, nuevas formas de convivencia entre los géneros que modificaron las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Surgieron nuevos proyectos filiatorios que incluyen la diversidad sexual y de género, y que fueron posibles, muchos de ellos, a partir de la implementación de las técnicas reproductivas. Por ejemplo, las homoparentalidades masculinas, ¿no? Inicialmente, en aquel momento, ahora más de 10 años, esto se dieron en llamar neoparentalidades. Michel Torte escribía en su libro El deseo frío, que lo escribió en el 90, por lo menos se editó en el 92, o sea, no mucho tiempo después del inicio de estas prácticas, decía lo siguiente, algo que para mí es como una frase que sintetiza un poco lo que quiero transmitir, que dice: son transformaciones que trastornan las referencias simbólicas y afectan las estructuras de los sistemas simbólicos que rigen la identificación de los sujetos en relación a la identidad sexual, de género y la procreación. Digo, esto después lo voy a desarrollar, pero el punto es que a veces se debate si es lo mismo o hay algo nuevo. Y yo pienso que en el orden de lo que hace a las técnicas hay algo nuevo, además de lo conocido, ¿no? Por lo que vivimos desde hace más de 4 décadas inmersos en un periodo histórico singular, con cambios vertiginosos en este campo. Estamos, yo diría, en una transición entre las generaciones nacidas antes y después de las tecnologías reproductivas. Y los que tenemos más de 45 años, yo digo que pertenecemos a la generación pre-probeta, y sabíamos que para tener hijos estaba o la fertilidad natural o la adopción o
una vida sin hijos, la pareja como familia, ¿no? En cambio, esto pasa también con otras tecnologías, pero en cambio, en este campo, las generaciones actuales son contemporáneas de estas transformaciones que produjeron no solo el uso de la anticoncepción oral, sino fundamentalmente la fertilidad asistida, con la disociación radical entre la reproducción y la sexualidad, este nuevo orden en la procreación, que modificó, yo diría, todo en las parentalidades, o gran parte. Como psicoanalistas somos testigos de estos cambios, de esta transición histórica, y pienso que tenemos el privilegio de explorar y analizar sus repercusiones en las subjetividades, ¿no? Por otra parte, históricamente, nacer significaba nacer del cuerpo de una mujer que era la madre biológica de este niño, ya que las mujeres siempre estuvieron en su embarazo. Pero hoy en día, el punto de anclaje no es solamente el cuerpo de la mujer que será la madre de ese niño, ya que esta, o sea, una mujer puede paradójicamente estar frente a su embarazo y al nacimiento de su hijo cuando emplea la gestación subrogada. Es un hijo que se gesta en otro cuerpo de mujer y a su vez la mujer gestante engendra hijos para otras o para otros o otros. Son cambios muy radicales que plantean una cantidad enorme de interrogantes en nuestra práctica clínica, en nuestras teorías, y hoy agregaría, ahora estoy leyéndolo también, en nuestra contratransferencia, que incluye el modo que pensamos estos temas, ¿no? Porque tampoco somos ajenos. La maternidad y la paternidad entonces dejaron de ser algo conocido y familiar para convertirse en una nueva alquimia en la que los cuerpos y sus partes se combinan, sustituyen y modifican según los requerimientos. Desde el psicoanálisis podemos considerar algunos puntos, entre ellos, si estamos frente a un cambio de ropajes, que es un poco lo que decía antes, dentro de las problemáticas familiares, lazos de sangre, parentesco y filiación, o bien hay algo nuevo que ha ingresado junto con las técnicas y las nuevas demandas. No solo con nuevos formatos de familia, como ya decíamos, sino también las transformaciones en los cuerpos y en la prehistoria de los niños por nacer, ¿no? Que esto trae otro capítulo que es el de los orígenes de los niños, ¿no? Estas nuevas formas de acceso a una parentalidad implican también nuevas formas de pensar para nosotros y para los pacientes, para todos, e imaginarizar los cuerpos gestantes y los niños que nacen. ¿Cómo pensar estas intervenciones sobre el cuerpo, los cuerpos, cómo semantizarlas? Por ejemplo, en la viñeta que trajo Candelaria, de Daniela, está presente la temporalidad a partir de la congelación de óvulos y embriones. La pareja congeló, creo que eran óvulos, pero lo podemos homologar con embriones, ¿no? Embriones que pueden representarse hipotéticamente como hijos en estado latente, que pueden transferirse, donarse, destruirse, al igual que los óvulos, ¿no? Así como decía Daniela, bueno, en la primera consulta, ay, se me corrió la cinta, en la primera consulta cuenta que han transitado varios años de su vida con su pareja, haciendo múltiples tratamientos para lograr un embarazo sin alcanzarlo. Tomaron la decisión de congelar óvulos y han decidido separarse. Y se pregunta la paciente, ¿no? ¿De quién son estos óvulos que tenemos? ¿Deberíamos dividir una parte a cada uno? Y si decidimos desecharlos, ¿lo harán o habrá hijos nuestros por ahí? Esto significa que, ¿qué va a hacer el instituto o el banco digamos, como que está fuera es algo que queda en una nebulosa, ¿no? Entonces, hay problemáticas complejas y sus derivas, como son las dudas de Daniela, si los óvulos se reparten en una separación como un bien de la pareja, se desechan efectivamente o son donados a otras parejas. También son un objeto de amor,
investidos, o sea, están investidos por los integrantes de la pareja. Y es también un observable que este tipo de situaciones, sobre todo embriones congelados, se incluyen en los litigios legales en los casos de separación y divorcio. Otro es el caso de Lucía, otra paciente que trajo Candelaria, otra viñeta, a quien el médico le plantea a ella y a su marido la opción de recurrir a un tratamiento de fertilidad con donación de esperma. Sacamos la cafetera superautomática. A ella, a ver. A ella le entusiasma la idea y renueva sus expectativas de ser madre, pero a su pareja, a él, se le plantea la pregunta, el interrogante, si va a querer a ese futuro hijo, ya que no lo va a sentir como un hijo propio, sino como de otro hombre. En estas consultas emergen, en esta específicamente, fantasmáticas vinculadas con el tercero excluido frente a la espermodonación. Las fantasías sobre el donante pueden ser idealizadas, persecutorias o siniestras. En este caso pareciera más persecutoria, ¿no? Otro hombre, como un tercero, que lo deja excluido. Y esto va a estar también presente en una viñeta que presento un poquito más adelante. Las representaciones sobre estos temas que emergen en los tratamientos individuales o de pareja, que están en un proceso de fertilidad asistida, son una vía privilegiada para otorgarles figurabilidad a lo desconocido de los orígenes y darle voz a aquello unheimlich de sus cuerpos o del cuerpo de sus hijos. Me refiero tanto a la intervención médico-tecnológica con material genético propio, que no haya donantes, como en el caso de gametos donados o óvulos o esperma, o de gestación subrogada. La realidad es que son escenarios clínicos cada vez más frecuentes, y en este punto podemos preguntarnos si lo previo, lo sabido, lo que conocemos, puede siempre dar cuenta de lo nuevo. Este es un interrogante que está orientado a pensar en lo que permanece y en lo que cambia en este campo. Es decir, ¿estamos solo frente a un cambio de ropajes de la clínica o ingresó algo más junto con el empleo de la tecnología? ¿Qué lugar adquieren los cuerpos y sus combinaciones en estos casos? ¿O nos apoyamos solamente en las funciones maternas y paternas? ¿Cómo procesar aquello desconocido y enigmático de los cuerpos intervenidos por la biotecnología? En muchos casos, como en el caso de Lucía, habría hipotéticamente, si acceden a un tratamiento, un hijo con genética propia y ajena, ¿no? Y todo el conflicto, y atravesar y procesar todo el conflicto que implica la donación de esperma dentro de la pareja, ¿no? Digamos, lo que es innegable en la clínica, en esta clínica, es la presencia de nuevas categorías para pensar, como son los embriones, que pueden ser frescos, congelados, los óvulos, el esperma, la mujer gestante, la mujer subrogante. Y también surge la necesidad de pensar en la categoría, diferenciar las categorías de madre y genitora y padre y genitor. Genitor o genitora es quien engendra, pero las funciones parentales recaen sobre aquellos que la ejercen. Entonces, ¿cuáles son los efectos de impacto psíquico de estas experiencias y cómo se expresan dentro del campo analítico? Volviendo al título de la tertulia, Fertilidades en Cuestión, el inconsciente asistido, como pregunta, ¿no? Frente a la emergencia de elementos nuevos y desconocidos en los cuerpos y en los orígenes de los niños, nacidos por estas técnicas. Como señalé al comienzo, en esta presentación, la propuesta es profundizar en lo unheimlich, en la inquietante extrañeza, en términos de Pierre,
que alude a lo inédito que plantean las técnicas reproductivas, tanto desde el punto de vista de la biotecnología como de sus impactos en el psiquismo. Y traigo para compartir 2 viñetas clínicas. La primera es el sueño de una paciente que analicé allá por los 90, digo, en los comienzos de estas técnicas, había, digamos, no estaban tan difundidas y eran bastante, o sea, no interesaba tanto el tema y había bastante menos casos. Se trata de una mujer de 40 años que quería tener su segundo hijo, ya tenía una hija de 11 años que llamaría Alejandra, era una profesional exitosa, había realizado 2 tratamientos de fertilidad asistida sin lograr el embarazo para su segundo hijo, y relata que el marido esa noche la despertó porque ella estaba gritando mientras dormía y se despertó muy angustiada y muy sobresaltada. Para la época del sueño estábamos elaborando, y ella estaba elaborando, la posibilidad de no tener su segundo hijo, porque no sabía si iba a volver a intentar un nuevo tratamiento, un tercer tratamiento de fertilidad, y estaba ambivalente. Bueno, el relato del sueño. Estaba con mi esposo y también estaba Alejandra. De pronto Alejandra se transformó en una cajita de cartón chiquita. Al preguntarle con qué lo asocia, dice que no se le ocurre nada. Le pregunto si puede estar referido a lo que estábamos trabajando en relación con la maternidad. Me contesta que puede ser y se queda en silencio. En ese momento asocio con una fantasía de la paciente de revivir el embarazo de Alejandra, que sea nuevamente pequeña, que esté dentro de su vientre cajita, aún no nacida, desapareciendo de su percepción. Ella recuperaría así alucinatoriamente un embarazo que fue exitoso. Le formulo esta interpretación y se queda callada. Me dice que últimamente está con mucha angustia, siente temor de que le pueda pasar algo malo a su hija. Es una paciente que tuvo crisis de angustias muy intensas a raíz de la muerte de su padre cuando su hija era bebé, cuando Alejandra era un bebé. Y le muestro la relación entre el nacimiento de Alejandra y la muerte de su padre. Al preguntarle si asocia algo más en relación con el sueño, dice que la cajita era una cajita gris, se queda pensando y dice, gris, de cartón, como esas cajitas donde vienen los huevos o los huevos de Pascua. Me sorprendo contratransferencialmente, pensando en los embriones que no nacieron de los 2 intentos previos de fertilidad asistida, que pudieron ser otras Alejandras, otros hijos. Pero dudo en ese momento si esto puede tener algún sentido. Reconozco que es una asociación que me resulta extraña, sin embargo era el material con el que yo había asociado. Es una fantasía acerca de los embriones, como que mi interés se desplazó al laboratorio, ¿no? Las cajitas en donde están los huevos, los embriones. Me resultaba difícil pensarlo y más difícil formularlo, pero sin embargo decido seguir con esta línea y le formulo como una interpretación esta idea. La cajita con huevos, ¿podría representar los embriones que tuvo en su cuerpo y no se implantaron? La paciente empieza a llorar, dice estar muy triste y muy angustiada. Relata que quería decidir si volvía a intentar un nuevo tratamiento y sentía que a su edad ya no podía esperar más. Vimos que la cajita con huevos representaba también su reloj biológico, ¿no? Sus ovarios, su fertilidad, su fecundidad y el tiempo vinculado con la fertilidad.
vale más, no está de más decir que 30 años atrás, los 40 eran el límite para una maternidad, que por lo menos era un consenso social, ¿no? Y médico bastante también. Así que bueno, eso es una diferencia con la actualidad, ¿no? Este fue un sueño que produjo contratransferencialmente mucho impacto en mí. De hecho lo fui trabajando y este, quedó publicado también. Y fue muy importante trabajar con esta paciente toda la problemática de su interioridad y, en fin, y de su fertilidad. Y por último traigo una viñeta de un análisis de una terapia de pareja que tiene otros elementos para compartir. Pedro y Karina consultan cuando les indican realizar una ovodonación. En la segunda entrevista, Pedro dice: yo me imagino que podés sentirte rara con un embarazo así, como que tenés un alien, no sabés de dónde viene. En esa sesión se impone con fuerza, como que atraviesa la sesión, la idea del alien, del hijo vivido como un ser de otro planeta, un alien proveniente de un cuerpo planeta desconocido, de un cuerpo de otra mujer, la donante de óvulos. En otra sesión, Karina plantea su preocupación por los posibles hermanos de óvulos que puede llegar a tener su hijo y el potencial incestuoso, ya que el tratamiento es con una donante compartida. Hay dos tipos de donante: la compartida y la que, digamos, cuando la pareja contrata una donación total, que todos los óvulos sean para ellos, ¿no? Karina: uno quiere saber algo más. ¿Qué es lo que tengo dentro de mi cuerpo? Antes de empezar el tratamiento de fertilidad asistida, Karina trae un sueño. Estaba colgada de una ventana del lado de afuera y los dedos se van cayendo. Siento que caigo al abismo. En ese momento vienen unas primas, que no son mis primas, y me tiran hacia adentro. Yo les decía: gracias, chicas. Estas primas no son mis primas genéticas, pero fuimos criadas juntas. Son como primas, pero no son. Y en el sueño no me dejaron caer. Las asociaciones giraron en torno a las mujeres que ayudan, las donantes de óvulos, que la rescatan del precipicio de la infertilidad o la posibilidad de tener hijos. Están también presentes todas sus preocupaciones por el hijo por venir, ¿no? La ventana, el orificio, digamos. Un hijo que tendrá una genética diferente, ¿no? Estas primas del sueño representan un tipo de vínculo afectivo conocido por ella que le permitió elaborar y de algún modo semantizar, dar figurabilidad, como antes el alien, ¿no? En la primera sesión, la llegada de este hijo que será como sus primas en el afecto, aunque no tengan su genética compartida. En este sentido lo traje porque esta pareja presenta un cambio desde la fantasía inicial sobre los orígenes del hijo como un alien, no como algún Heimlich, pero el alien de algún modo le da una figurabilidad a la idea de las primas, donde lo decisivo lo constituye la idea, la historia de los vínculos, que son los que sostienen, ¿no? En donde la genética y la filiación ocupa un lugar diferente. En la clínica, para ir finalizando del caso por caso, el lugar de los cuerpos y las distintas combinatorias, junto con los nuevos orígenes de los hijos, abren a un universo de significaciones singulares. Sabemos que el origen tiene para el sujeto un relieve fundante, pero también, como señaló Leclerc, la filiación tiene múltiples determinantes y no puede reducirse a un criterio de verdad biológica sin incluir el criterio de deseo, que alude a un orden simbólico
y se enlaza con la historia singular de cada caso. Es decir, que son problemáticas que plantean desafíos, por lo menos desde mi punto de vista, no solamente teórico-clínicos, sino también interrogan la ideología o los prejuicios o el pensar del analista en este campo, ¿no? El campo de la fertilidad asistida. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, abrimos al público, preguntas, comentarios. Candelaria, ¿qué tal? Buenas noches. Acá hay un comentario en el chat que le escribe Teresa. No sé si Sí, está Teresa buena la aclaración. querés formular vos, Teresa, o querés que yo lo lea. Hola, buenas noches. Lo puedo decir, lo puedo Dale. decir. Primero de todo, quisiera aprovechar esta ocasión, bueno, para saludar a gente amiga y muy querida y para agradecer públicamente a Patricia, porque cuando yo empecé a trabajar en esta temática, sus libros y apuntes que conseguí fueron de mucha utilidad y de guía. Así que tus palabras están en mis trabajos y eso te lo agradezco muchísimo. Gracias, Teresa, muchas gracias. Lo que quería decir respecto a los óvulos es, bueno, también está presente una querida amiga que trabaja en fertilidad hace 20 años, yo soy más vieja, hace 24. Entre las teorizaciones y la escucha a pacientes que no son pacientes de análisis, sino pacientes de la medicina, hay un campo complejo. Yo he tenido que aprender a que cuando una persona nace sin útero, no es un problema psicológico. El problema psicológico va a ser cómo lo lleva adelante. Entonces, cuando un paciente dice que en la pareja, primero la decisión de criopreservar óvulos es de esa mujer, no del novio o del marido, lo que sea. Y si los criopreserva, hay una legalidad que tienen que cumplir, que es firmar un acuerdo, firmar un consentimiento informado, donde la señora que criopreserva óvulos es la única dueña. Yo he visto un caso donde en una separación, esto sí, en una separación, el señor que tenía criopreservado espermatozoides, la mujer que estaba enojadísima con él quería destruirlos, pero no los podía destruir porque los espermatozoides criopreservados pertenecían al señor. Distinto, absolutamente distinto, es el tema de los embriones criopreservados, porque es los dos, ya sean los dos varones, las dos mujeres, la pareja que sea, ha firmado. Y si desean descartarlos, la firma tiene que ser de los dos. Esto es lo que ocurre en una clínica de fertilidad, donde siempre va a existir la fantasía de si la clínica vende los óvulos o los espermas. Siempre tienen mala fama las clínicas, pero no es así. Lo que yo conozco y lo que he trabajado y lo que he trabajado con los pacientes, no es que se reparten óvulos a diestra y siniestra. Hay una legalidad, hay cosas escritas en el Código Civil y ojalá hubiera posibilidad de que los pacientes de la medicina se convirtieran en pacientes analíticos y ahí lo vivirían de otra manera. Que además coincido con todo lo que vos decís, Patricia, pero hay niños, la historia de la humanidad está atravesada por hijos que no son biológicos y con modalidades antropológicas donde la ausencia de hijos se resolvía con otros modos porque la tecnología médica aún no estaba. O sea, que hoy nos tenemos que preguntar, yo acuerdo totalmente y me cuestiono todos los días, pero está instalada.
Era eso. Bueno, gracias, Teresa. No sé si Perdón Patricia por la... querés hacer algún comentario a lo que Sí, dijo sí, Teresa. bueno, quería agradecer, Teresa, tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo que digamos, lo que he presentado y sobre lo que estamos hablando es de pacientes en análisis, y que es diferente los pacientes que llegan derivados para una interconsulta o que están, eh, bueno, llegan derivados y no entienden a veces muy bien para qué. En estos casos, creo que lo que se produce es una demanda invertida. Es el analista a veces que pone más su deseo en juego de conocer y entender un poco más qué es lo que les pasa. Con respecto a las parentalidades y a la constitución de la familia, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Una antropóloga, Héritier Auger, también describe numerosas También. tribus, entre ellas las Nuer. Es muy interesante porque esa tribu, las mujeres que no podían tener hijos, pasaban a la categoría de hombres. Se casaban y con otras mujeres que eran embarazadas por hombres y eran los padres. Digo que cada sociedad resuelve. A lo que apunto es que entiendo que la tecnología le dio a esto un giro, digamos que las modificaciones exceden lo conocido. Esa es mi postura, pero bueno, estamos acá justamente para debatir, ¿no? Parece bien. Bueno, acá hay otro comentario de Paula, de Brino. No sé si Paula, no sé por dónde estás, y si lo querés hacerlo vos o preferís que yo lo lea. Bien. Paula dice, me parece interesante el comentario que son pacientes de la medicina, no del análisis. En muchas ocasiones no pueden ver que el psiquismo influye en sus cuerpos y a la inversa. Si me permiten, me gustaría compartir un poco, tal vez algo que hacía mi experiencia. A veces una entrevista psicológica para estos pacientes de la medicina es la única oportunidad que tienen, capaz, en su vida, Sí. de hablar de lo que les pasa con un psi, como dicen. He tenido pacientes que se sienten y dicen, yo no creo, yo esto. Digamos, a veces inclusive los pacientes de análisis y de mucho análisis son más complejos que pacientes que llegan y se empiezan a interesar. Yo siempre dije que, bueno, tengo muchos años de hospital, de trabajar en el área de gineco y de reproducción, y uno de los puntos que me planteaba, si el paciente se va con una pregunta, ya está, digamos, como que si algo se produce, porque nosotros porque estamos acostumbrados, porque estamos en este medio, pero no es habitual para la gente en general, hacer una entrevista. Y según cómo se encare, por eso les decía que me parece que en muchos casos es la única oportunidad que esa persona tiene o tuvo de escuchar algo diferente o hacerse alguna pregunta o escuchar alguna intervención que puede ser importante, ¿no? Eso es lo que voy a decir. Digo, para no pensar que porque son de la medicina, porque justamente la demanda es invertida. En esos casos es más uno el que quiere ver, bueno, a ver qué le pasa, por dónde puede venir, ¿no? Bueno, si no hay preguntas por el momento, Patricia, ¿querés continuar? No, me gustaría, sí, ¿Querés? me gustaría continuar, pero me parece que esto que traen en esta primeras intervenciones, me parece que es muy rico, porque es difícil el trabajo entre disciplinas. Digamos, encontrar un lenguaje común, eh, eh, salir un poco del solipsismo, ¿no? Que por ahí uno está
dentro de un ámbito y escuchar otras líneas, ¿no? Cómo trabajar con médicos, cómo llamar a un médico en una interconsulta, preguntar, este, interiorizarse en los procesos médicos, saber conocer, ¿no? Un poco, me parece que es un punto importante. eh, y si bien es verdad que cuando el paciente pasa a ser un paciente de análisis, puede haber momentos críticos que sea importante estar en contacto con el campo médico, ¿no? Depende de las circunstancias. Pero, por ejemplo, en un caso de agenesia, que nazca sin vagina, que es lo que traía Teresa, o en un caso de endometriosis y que haya riesgo de una esterectomía, si es una endometriosis grave, digamos, hay mucho, ¿no? Que hace al trabajo entre disciplinas que para mí también es sumamente rico, ¿no? Y somos psicoanalistas trabajando en interdisciplina, a eso voy, ¿no? Mm. Cristina, te Cristina dan- Blanco. sí. No, no se te escucha, Cristina. Estás muteada. Está muteada. Bueno, en principio agradezco lo que nos hace pensar Patricia y los aportes de la Tere Rubín, que hola, ¿cómo te va? Eh, eh, y lo que, bueno, y todo lo que se está conversando. Pero yo me pregunto en algo que obviamente esto eh, produce, atraviesa nuestras teorías psicoanalíticas. eh, y que a mí me gustaría que también lo pensáramos, ¿no? No sé si el cómo o respuestas exactas, pero obviamente que esto mueve, ¿no? Yo traía, voy a comentar una viñeta pequeña que además es absolutamente indirecta. Una paciente me cuenta de su hermana que tiene mellizos con óvulos donados y con espermatozoides de su marido. Y eh, los hijos no lo saben. Yo pregunto, en parte, digamos, me acuerdo de Aurora Pérez, que obviamente no estaban estas cosas así, pero decía, bueno, hay que dejar que los chicos fantaseen también, ¿no? No hay que decirlo desde el inicio. Pero los chicos tienen problemas. No sé si será por eso, ¿no? Porque es absolutamente indirecto. Pero bueno, lo que quería decir es lo que las cosas no novedosas, sino impactantes, ¿no? No familiares para nosotros y también para nuestras teorías. ¿Es un inconsciente asistido? Yo no creo que sea asistido, pero sí nos asiste la cuestión de ver qué pasa con los inconscientes, ¿no? En esta salida bueno, de lo que uno siempre ha pensado, de la mamá, el papá y demás cosas. Perdón, lo largo. Bien. Bueno, cuando conversábamos con Candelaria en el intercambio previo a esta reunión, eh, eh, digamos, un poco la cuestión era dónde poner el eje, digamos, ¿no? Y el inconsciente asistido, al principio me pareció que no, porque el inconsciente justamente es algo que no tiene nada que ver con esto, pero lo pensé en el sentido de la exploración analítica en el campo de la fertilidad asistida. Asistir en el sentido de poder pesquisar, por ejemplo, eh, cuáles son las fantasías, cuáles son las representaciones de los pacientes, del donante. eh, eh, en estos dos, por ejemplo, en el sueño, en el primero aparece la cajita de huevos, ¿no?
que en ese momento me parecía algo rarísimo, ¿no? Eh, y dudaba, ¿no? Pero me parece que siempre el inconsciente da cuenta, en ese sentido asiste, ¿no? Da cuenta de estos elementos que introduce la tecnología. Creo que la cuestión a veces se compara la donación de gametos con la donación de órganos. Esto es otro debate que a veces se escucha, ¿no? Creo que es algo tan diferente. Digo, estoy dialogando con estas ideas en realidad, ¿no? Porque acá se trata de una nueva vida. Entonces, para mí creo que es muy rico, es muy fecundo trabajar todas estas fantasías y que emergen en cada caso. Recuerdo otro caso que la mujer estaba embarazada, no era de ninguno de los dos, el embrión, no importa, era larga la historia, pero ya estaba avanzado el embarazo y en una sesión mi marido estaba muy angustiado, había habido robos en el barrio, bueno, en nuestro país no es mucha novedad, pero bueno, estaba muy angustiado porque habían entrado cerca de la casa, se levantaba a la noche, miraba si estaba todo cerrado, ¿no? Y en un momento de la sesión la mira y le dice, ¿de dónde viene el embrión? Y si es chino, y eso perforó la sesión. Yo digo que no me sale otra palabra, la perforó. Entonces, digo, y trabajamos con la idea del chino, un extranjero, ¿no? Es un chino también se dice, ¿no? Cuando algo es muy complicado, es un chino. Entonces, creo que para mí me resulta muy interesante trabajar con estas fantasías, con las representaciones, dar lugar a esto, ¿no? Porque es extraño, es un Heimlich. Es verdaderamente un Heimlich. Creo que gestar o sea, quizás para las generaciones que nos sucedan, no, pero nosotros estamos ahí, digamos, ¿no? No sé si se puede comparar porque no conozco ese campo, el campo de la donación de órganos, ¿no? Pero me parece que hay una cuestión que apunta a lo siniestro, ¿no? En el sentido de lo extraño, ¿no? Y en Pero esto, tomando lo que Patricia, decía, sí, dale. ¿cómo pensamos el deseo entonces? Es que son dos, Si va a estar tan determinante, va a ser tan determinante lo biológico. A mí unos padres me consultaron hace unos días, la chiquita tiene 15 años, y me consultaron apurados porque dice, le tenemos que decir que utilizaron óvulos donados. Y es muy divertido porque el deseo de decirles ha reactivado la tristeza en ella, en la mamá, de no haber podido usar sus óvulos porque hizo muchos intentos y no pudo. Pero lo más divertido es que la nena, no sé cómo, pero sabe, porque ella les dice, yo soy parecida a vos, papá. ¿Viste, mami, que no tengo nada parecido a vos? ¿Y cómo me gustaría ser parecida a vos? Ujú. Entonces yo le digo, bueno, esta criatura ya sabe, ya ha puesto en palabras un modo de tramitar. Los chicos no tienen problemas por ser, lo pienso yo, ¿no? Puedo equivocarme. Eh, lo que tienen problemas es con la mentira de los padres, con el ocultamiento. Además de todos los problemas que cada uno de nosotros, yo conozco a mi papá, a mi mamá, sé la historia de familiar y no me evitó los largos años de análisis. La biología no me lo evitó, pero lo que sí hay que hablar un poco más, porque los padres tienen que decirle a los hijos que fueron al médico y que el Ah, médico los ayudó. Porque yo bueno, pero pienso entonces, el deseo, ¿dónde estás? bueno, el deseo está. Yo lo que señalé es que en esta presentación me iba a centrar, iba a hacer un recorte de todo lo que tiene que ver con los aspectos vinculados con lo desconocido del,
del cuerpo. Por supuesto que, como decía Leclerc por el final de la presentación, que no podemos dejar afuera el criterio de deseo, pero me parece que en los análisis hay emergentes que dan cuenta de procesamientos de estos elementos. Es un punto de vista, por supuesto. Sí, sí. Bueno, de hecho eso quizá, perdón. perdón, que sea, bueno, sea material también de otro encuentro con Patricia, que es de lo que ella ha profundizado mucho, que es esto de deseo de hijo, pasión de hijo, ¿no? Eh, pero lo dejamos ahí. Patricia, de cara. Bien, ahí Patricia, dale. Bueno, eh, bueno, me parece alucinantemente complejo todo lo que va saliendo, ¿no? Y pensaba, esto no es para cualquiera, esto no es para cualquiera. Digo, pensando en un psiquismo, pues ya de por sí pensar en un embarazo es una situación compleja, donde intervienen fantasías que son propias y que están descritas desde hace, bueno, hay mucha bibliografía al respecto. Si a uno le cruza todos estos, todos estos ejes, eh, bueno, pensaba en eso, ¿no? No es para cualquier psiquismo. Se me ocurría esto, jugando un poco con todas estas variables complejas de las que estamos hablando, ¿no? Porque, bueno, porque, porque moviliza fantasías también siniestras. Se está hablando, ¿no? Esto de los Eilich, como cuestiones bueno, que pueden eh, desestabilizar en algún momento a, a un miembro de la pareja, no necesariamente a la gestante, digamos, ¿no? Sino que a los gestantes. No es no solo pensando en el psiquismo de la mujer, sino también del varón. Bueno, un comentario, me parece riquísima la discusión, complejo y sí, lo transdisciplinario también, ¿no? Para tener en cuenta quizás para otra tertulia, ¿no? En este tema. Ujú. Dale. Gracias, Patricia. ¿Te parece, Patricia, que demos lugar a las preguntas? Perfecto. Sí. Dale. Verónica. Bueno, dentro de toda esta complejidad que es apasionante, me parece, y que uno la puede tomar de distintos vértices, yo no puedo dejar de pensar en algo que me parece que atraviesa todas estas circunstancias y que uno lo escucha en las pacientes que llegan, digamos, por la búsqueda de un embarazo o buscando, digamos, que no se produce o de estas técnicas, que es aquello que no se puede controlar. Ni siquiera la técnica ni la ciencia puede controlar, digamos, si un embarazo se produce o no. Por allí llegan con la fantasía de que, bueno, de que con el dinero que se, digamos, que se invierte y que van a poder y que entonces, y en realidad hay algo que uno puede trabajar, digamos, me parece, que es aquello, bueno, de lo inexorable, que es lo que no se puede controlar, porque ni siquiera el médico, ni la ciencia, ni la tecnología puede asegurar que eso pueda llevarse adelante. ¿No es cierto? Me parece que es un aspecto también a tomar en cuenta muchas veces con estas pacientes que puedan atravesar y sostener, digamos, su ansiedad en esto que, bueno, que nos excede inexorablemente como humanos, me parece, ¿no? Gracias, Verónica. Eugenia. Hola, hola, buenas noches. Hola, Tere, tanto tiempo. Bueno, y gracias, Patricia, por tus comentarios. En realidad eh, pensaba en estos dos órdenes, ¿no? Los que mencionaste, Patricia, de lo psíquico y las tecnologías biológicas de última generación, pero te preguntaría si son órdenes complementarios. Te diría lo que a mí me parece de esto también, ¿no? A mí me parece que sin psiquismo, sin inconsciente, no habría embarazo posible, ¿no? Recuerdo el caso de una paciente que atendí muchos años, que estuvo muchos años con tratamientos ultra sofisticados y no logró embarazarse. Pero en verdad decía que quería un hijo y que era, digamos, como el deseo último primero, pero en verdad había un rechazo a la gestación y al embarazo, ¿no? Y eso jugó todo el tiempo en contra. Efectivamente no se embarazó,
puedo decir que se fue enojada porque había estado muchos años, pero en verdad no podía, al menos en ese momento, gestar. Y no podía gestar porque había un rechazo absoluto en su cuerpo respecto de una cuestión muy traumática para ella. Entonces digo, pregunto, ¿no son órdenes complementarios? Porque me parece que sin lo inconsciente, sin el deseo, ¿qué posibilidad de hijo habría si tomáramos solamente el orden tecnológico y su ultra sofisticación, ¿no es cierto? Bueno, pero lo lanzo como pregunta, por supuesto. Bueno, gracias Eugenia. Hacemos la última pregunta, si te parece, con Adriana, y después te damos la palabra, Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por tu presentación. La verdad que ayuda a pensar muchas cosas, ¿no? En una casuística que como me parece que nos falta a nosotros como psicoanalistas como adentrarnos, ¿no? Un poco más, ¿no? Y todo este tema del trabajo interdisciplinario también, ¿no? Pensaba en el título de la presentación y se me ocurría que había algo del orden del inconsciente asistente, más que asistido, pensando en esto de cómo por vía de la fantasía o de los sueños, para cómo tanto Candelaria como vos, Patricia, trajeron pacientes que soñaban y cómo de alguna manera esta posibilidad de soñar o de fantasear le podía dar de alguna manera cierta, digamos, asistencia inconsciente para poder hablar de eso que puede venir desde afuera y a veces no tenerse registro, ¿no? Una paciente que digamos, que atendí y que estaba, le habían, le habían introducido, digamos, el embrión, decía que ella ni se había dado cuenta, ¿no? Fue como si nada, ¿no? Sí, nada. Y bueno, finalmente no prosperó el embarazo, no logró la anidación, entonces ella misma se preguntaba si ni se dio cuenta, ni se enteró. Nada tenía que ver con algo de ni siquiera poderlo imaginar, ni fantasear, ni angustiarse, ¿no? Pensaba que a lo mejor en esta cuestión de los sueños o esta cuestión de las fantasías, ¿no? Da lugar a que se pueda, que de alguna manera el inconsciente ahí asiste a estas intervenciones que vienen de afuera, que invaden el cuerpo y que necesitan por lo menos tener algún tipo de elaboración psíquica, ¿no? Y una de las cosas que otra paciente me trajo, que lo que más ominoso, no me dice esta palabra, pero lo que más ominoso le resultaba a ella era sentir que aquello que tenía que ver con la gestación, con el crecimiento y todo esto, estaba a la vista de todos los médicos, de todos los laboratorios, ¿no? Esto que normalmente no debería verse, inclusive ellos mismos tenían que estar tan al tanto, ¿no? En una mirada ajena a algo que no debería estar siendo expuesto, ¿no? Casi como una escena primaria, digamos. Bueno, Gracias, Adriana. Bueno, Patricia. Bueno, muchas gracias a Adriana, a todas, a Verónica, a Eugenia. Esto último que traes, Adriana, es un poco el eje, ¿no? Que traté de transmitir, que es como el inconsciente, sí, como el inconsciente asiste. ¿En qué sentido? Que permite que podamos trabajar junto con nuestros pacientes a partir de nuevas representaciones, fantasías, sueños, al modo de resto diurno, de algo que no tiene en sí mismo representación. Y por algo que decía también Verónica, de lo que está fuera de control, porque la tecnología también está fuera de control. Recuerdo que al comienzo, cuando empezaron las técnicas, no era bastante común escuchar, bueno, si no quedo embarazada, no importa, me hago una FIV, como si eso fuese, no sé, una completud tecnológica, ¿no? Como si la castración no entrara por ningún lado, ¿no? Esto por un lado, creo que es así, que es muy importante trabajar con nuestro dispositivo en este territorio y pesquisar. Yo digo, son como pistas psíquicas, ¿no? Que van apareciendo de elementos que no son conocidos, ¿no? Que forman parte del cuerpo.
Y con respecto al deseo o no deseo de hijo que traía Eugenia, creo, estoy totalmente de acuerdo. Hoy no hemos hablado del deseo de hijo, pero podés usar toda la tecnología del universo, pero si el deseo de no deseo de hijo, digamos, no son órdenes complementarios, sino que lo que yo trabajé el texto de Lorca, de Yerma, de Federico García Lorca, y hay una frase que siempre me gustó, que es no hay en el mundo fuerza como la del deseo. Y creo que en este sentido, digamos, el deseo de hijo es como el hilo conductor. Lo que hoy trabajamos es un poco las fertilidades, digamos, en general, y el inconsciente, ¿no? Así que asiste, ¿no? Tomando lo que decía Adriana. Y con respecto a la primera intervención, es cierto que hoy recorrimos un poco la parte más rara, más extraña, ¿no? Más inquietante de estas técnicas, pero también es cierto que estas técnicas le permiten y le permitirán a muchísimas parejas de todo tipo de familias, de distintas maneras, ser padres y constituir una familia. Entonces, estamos haciendo como un buceo en zonas que son por ahí no tan, un poco más oscuras, que tiene que ver con lo no conocido y que también tiene que ver con el inconsciente. Cómo emergen o qué posibilidades de emergencia tienen estos aspectos que son intangibles. No recuerdo quién de ustedes traía que el embarazo es como si no hubiera sido nada. Bueno, es que una mujer hasta que no empieza, digamos, no se siente nada, digamos, ¿no? Pero el tema es cómo lo significa, qué quiere decir que no fue nada, ¿no? Digo que hay mucho para pensar en este campo, ¿no? Bueno, nos quedan 2 minutos. Patricia, ¿querés cerrar con algo? Bueno, en primer lugar, volver a agradecer estar en este espacio de diálogo, de intercambio, que siempre quedan muchas cuestiones pendientes y mucho para seguir pensando. Creo que es una clínica apasionante y que incluye también todo lo que hace a los embarazos, ¿no? Digo que no es solamente la fertilidad asistida, es las fertilidades. En este caso estamos hablando de la fertilidad asistida, pero también están las fertilidades, porque cuando embarazan también se acompaña el embarazo, en fin, es algo como muy central, un aspecto muy central, ¿no? En muchos tratamientos, así que me parece un tema sumamente importante y bueno, y recurrente en nuestra clínica. Quizás no la fertilidad asistida, pero sí la fertilidad en general, ¿no? Y la fertilidad psíquica nuestra, ¿no? Nuestra fecundidad. Bien. Bueno, llegamos al final, por lo menos por este capítulo. Patricia, nada más que agradecerte. Bueno, Gracias. ahí está. Patricia, gracias por haber estado en Córdoba virtualmente, un lujo. Nos volveremos a encontrar. Así es. En la próxima. Okay. Bueno, gracias a todos por participar. Gracias. Gracias Patricia. Gracias a todos. Gracias a todos. Hermosa tarde. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias por esta apuesta. Chao, chao.